Bueno, y con esto vamos por concluir. No sé, Susana es la que, o no, nos dice que cuando... Lo es ya. Bueno, buenos días. Voy a dar comienzo a nuestra presentación. Voy a leer nuestro comunicado. A nivel internacional se han agudizado las tensiones comerciales globales en el último mes. No solo es una pugna entre Estados Unidos y China, sino que ahora existe la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a las importaciones desde México. Los desarrollos anteriores han impactado las perspectivas globales y han aumentado la aversión al riesgo. Así se ha observado caída en el precio de las materias primas, depreciaciones de las monedas de países emergentes y reducción en las tasas de interés de largo plazo en economía avanzada. A nivel local, los datos efectivos de cuentas nacionales confirmaron un bajo dinamismo de la actividad y demanda en el primer trimestre del 2019. La información preliminar del segundo trimestre también mostraría un débil desempeño económico, incluso menor a lo contemplado hace un mes atrás. Si bien la reciente depreciación del peso pudiera incidir en registros inflacionarios más elevados en el corto plazo, las persistentes holguras de capacidad debieran mantener la inflación acotada en el mediano plazo. Dado estos antecedentes, el Grupo de Política Monetaria propone mantener la tasa de política monetaria en su actual nivel de 3%, enfatizando que la dirección de su próximo movimiento dependerá de las consecuencias inflacionarias de la evolución del escenario macroeconómico externo e interno. ¿Ya? Ese es el resumen. El detalle de nuestro diagnóstico es el siguiente. A pesar de un crecimiento económico por sobre lo esperado en Estados Unidos, en el primer trimestre del 2019, indicadores sectoriales del segundo trimestre estarían evidenciando una gradual desaceleración. Así, en Estados Unidos, la producción industrial de abril disminuyó 0,5% con respecto a marzo, mientras que las ventas minoristas tuvieron una caída de 0,2%. En China, los datos de producción industrial y ventas minoristas también mostraron una aceleración en abril. Por su parte, el PIB de Brasil del primer trimestre del 2019 se redujo 0,2% con respecto al trimestre previo, siendo la primera contracción de su actividad desde el 2016. Indicadores de compra del sector manufacturero y servicios, PMI, en Estados Unidos, China y zona euro mostraron signos de una moderación en mayo. Este menor dinamismo de la actividad de la demanda internacional parecía dar cuenta de las consecuencias de la escalada de las tensiones comerciales y generan perspectivas de una desaceleración global más marcada de la prevista anteriormente, particularmente a partir del 2020. Incluso luego que el presidente Trump amenazara que este mes impondrá aranceles a todos los bienes provenientes de México en respuesta al flujo de inmigrantes ilegales hacia su país, se volvieron a desencadenar una mayor aversión al riesgo y una alza en la probabilidad de una recesión global. La preocupación por el crecimiento global también se manifestó en descensos de las materias primas y en caída de las tasas de interés de largo plazo. Desde el comienzo de mayo, tanto el precio del petróleo, WTI, como el cobre han tenido un descenso en torno a 10%. Asimismo, las tasas de interés de 5 a 10 años en Estados Unidos han descendido del orden de 40 puntos base durante el último mes. Aunque en magnitudes menores también las tasas de interés de 5 a 10 años se redujeron en zona euro y en Reino Unido. Por su parte, los indicadores de inflación de Estados Unidos en zona euro muestran variaciones por debajo 2% en los meses recientes. Tampoco hay indicaciones de alzas en las expectativas de inflación de esta economía. El crecimiento de la economía chilena ha sido más lento de lo esperado en los primeros meses del año. De hecho, los datos de cuenta nacional del primer trimestre del año mostraron una expansión del PIB de 1,6%, lo cual estuvo por debajo del 1,8% que se anticipaba en base a las cifras de IMASEC de los 3 primeros meses. Este menor dinamismo en parte refleja un débil desempeño del sector minero que se explica en parte por factores puntuales que afectaron a dicho sector en el primer trimestre. Algo similar sucedió con el sector agrícola. No obstante, el PIB no minero creció anualmente 2,2% en el primer trimestre. Al mismo tiempo, por el lado de la demanda, el primer trimestre mostró una caída interanual del consumo de durables y las exportaciones, mientras que las importaciones de maquinaria y equipo evidenciaron una desaceleración importante.
Los indicadores preliminares de actividad y demanda de abril y mayo hacen presagiar que el segundo trimestre del año continuará con un crecimiento interanual por debajo de 3%. En efecto, la variación interanual del IMASEC de abril fue 2,1%, 1,9% el índice minero y 2,1% el no minero. En consecuencia, las perspectivas del crecimiento del PIB para el 2019 se han reducido a cerca de 3%, mientras que el gobierno ha reconocido recientemente que la expansión de la economía estará entre 3 y 3,5% en el presente año. Las condiciones del mercado laboral medido con los datos del INE no muestran cambios sustantivos, aunque en el primer trimestre terminado en abril, el trimestre móvil terminado en abril, el empleo y la fuerza de trabajo crecieron en 12 meses 1,4 y 1,5% respectivamente, algo más que los trimestres previos. La tasa de desempleo en abril se mantiene en torno a 7% a pesar de una aceleración en el crecimiento de la fuerza de trabajo. Por categoría de ocupación, el empleo asalariado creció cerca de 1% en 12 meses, mientras que el empleo por cuenta propia tuvo una expansión de 2% en igual periodo. Por su parte, las remuneraciones reales a marzo, al igual que en febrero, muestran un crecimiento interanual levemente superior a 2%. Con respecto a la inflación, los datos hasta abril siguen mostrando una variación anual de los precios por debajo de la meta de 3%. Así, utilizando las series referenciales de la nueva canasta para el año 2018, la inflación en 12 meses, tanto total como subyacente, la que excluye alimentos y energía, se mantuvo alrededor de 2% en abril. La inflación anual de bienes no transables tuvo un registro de 3% en abril, mientras que la inflación anual de bienes transables fue de 1,2%. Es importante resaltar que desde el tercer trimestre del 2016, la inflación anual ha estado prácticamente todo el tiempo por debajo de 3%. La depreciación del peso relativo al dólar desde los valores observados a principios de mayo, de 6,55 a 6,60 pesos por dólar a niveles cercanos a 700 pesos por dólar, debería incidir en mayores cifras de inflación en los próximos meses. No obstante, la desaceleración de la actividad y la demanda hace prever que las holguras de capacidad prevalecerán por más tiempo, haciendo que las perspectivas de inflación de mediano plazo se mantengan acotadas. De hecho, según la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, los pronósticos de inflación para diciembre del 2019 aumentaron 0,1 hasta 2,8%, pero a diciembre del 2020 estas se mantienen en 3%. En este contexto, el Grupo de Política Monetaria recomienda mantener la tasa de política monetaria en su actual nivel de 3%, enfatizando que la dirección de su próximo movimiento dependerá de las consecuencias inflacionarias de la evolución del escenario macroeconómico externo y interno. Ahora abrimos al espacio para las preguntas. Tan claro que no hay nada que consultar. Profesores, ¿ustedes están de acuerdo con que haya que bajar la tasa de interés después de las subidas que hemos tenido durante las últimas reuniones para estimular la economía, como dijo alguno? Nosotros, nuestra evaluación, o mi evaluación personal es que yo creo que todavía hay que juntar más antecedentes para llegar a eso. Yo creo que no hay que apresurarse. En algún sentido, a no ser de que haya un dato muy puntual que amerite en el fondo una movida más preventiva en este caso. Creo que en el fondo en lo que nosotros decimos en nuestro comunicado en la parte final un poco va en esa dirección. Su próximo movimiento depende un poco, como que se abre un poco el abanico de que pueden venir reducciones, pero no es algo inminente todavía. Sí, bueno, al menos estamos discutiendo hoy día respecto de si hay que mover la tasa. Hasta las últimas reuniones que habíamos tenido acá, en general, el consenso era mantención. Yo creo que efectivamente el debate en torno a la posibilidad de bajar la tasa es un debate que está partiendo y que va a seguir en el transcurso de los próximos meses. Yo creo que es pronto. Creo que una variable que hay que despejar es que efectivamente, por ejemplo, la Reserva Federal tome la decisión y baje la tasa como una forma de atenuar el impacto sobre el tipo de cambio. Si es que hoy día el Banco Central, anticipándose a la Reserva Federal, tomara la decisión de bajar la tasa, probablemente eso tendría un impacto al alza sobre el tipo de cambio acá significativo. Y mi impresión es que eso no ayuda. No solo no ayuda desde la perspectiva de las proyecciones de inflación, sino que tampoco en el corto plazo ayuda a la actividad. El sector no transable, el sector servicio de la economía chilena se ha visto debilitado en los últimos trimestres, en particular el comercio. Con una alza en el tipo de cambio relevante, lo que vas a tener tú es que la posibilidad de bajar precios o de estrechar márgenes por parte del comercio se reduce aún más.
y por lo tanto la posibilidad de que el sector comercio tenga una recuperación se ve más difícil. Entonces, en el corto plazo una devaluación para Chile sería más bien contractiva sobre la demanda y no lo veo recomendable, ni todavía necesario, ¿ah? Si es que efectivamente, como dice Juan Pablo, hacia adelante se acumulan más antecedentes para pensar de que aquí, en una perspectiva de mediano plazo, la economía está mostrando una debilidad mayor, puede ser. Y por último, aquí hay una discusión respecto a cuánto vamos a crecer este año, ¿ah? En el piso, los más pesimistas hablan de 2,5, los más optimistas de 3,5. Pero nadie discute de que este año va a ir de menos a más. El crecimiento del primer trimestre fue 1,6. ¿Ah? O sea, incluso para llegar al piso de 2,5 necesitamos que los próximos trimestres sean bastante mejores. Entonces, es un antecedente que hay que tener en cuenta también. La economía chilena se está recuperando en su ritmo de actividad, liderada por la inversión, y esa inversión va a tener un impacto sobre el empleo y sobre la actividad en los próximos trimestres, ¿ah? Entonces, no nos apuremos y al menos esperemos que se despeje la variable de la Reserva Federal con los movimientos que ellos tengan que hacer con su tasa de interés. Yo quisiera tomar esa última parte que señalaba Tomás para hacer mi comentario. La economía chilena venía creciendo a tasas mayores que el potencial y por lo tanto las brechas se venían cerrando y en el primer trimestre tuvimos un bajón y un frenazo importante en los sectores de recursos naturales, particularmente en la minería, pero eso también afectó a la agricultura y también afectó a la generación eléctrica. Eso ha determinado un cuadro distinto, donde ahora no vemos el cierre de brechas, pero este eventualmente podría retomarse. Si es que estos choques negativos en los sectores de recursos naturales tienen una característica más bien transitoria y se pudiera retomar el crecimiento, podríamos volver a ver ese cierre de brechas hacia finales de este año. Pero esa es solamente una parte del cuadro. La otra parte, la parte externa, lamentablemente vemos una amenaza muy significativa por el lado de la guerra comercial, que lejos de atemperarse, lejos de cundir la racionalidad, los acuerdos y el diálogo, vemos acciones unilaterales fuertes y atentatorias contra el comercio internacional, contra el multilateralismo, que puede afectar las cadenas de abastecimiento y con ello la actividad mundial y afectar también a nuestras propias actividades. Ahí hay una amenaza latente que podría manifestarse hacia 2020. Y esa amenaza negativa tenemos que estarla mirando y ver si se puede anticipar de alguna manera para actuar, pero hay que verlo, ¿no? Hay que verlo porque todavía las señales, por otra parte, son mixtas. La economía norteamericana continúa creciendo a una muy buena tasa y con una fuerte utilización de los recursos disponibles, ¿no? Hay que estar atentos a las circunstancias, pero me parece, y creo que es el acuerdo que tenemos, no vale la pena actuar anticipadamente mientras no se vea qué tipo de fuerza es la que domina. Bueno, como dieron cuenta los datos de cuentas nacionales, yo creo que hubieron factores puntuales de los sectores más de recursos naturales, tanto mineros como agrícolas, en que eran algo puntuales, climáticos y otros. Entonces no hay un pedazo que es interno, pero es puntual también, como para ver la duración. Si uno se abstrae de eso, todavía uno ve, claro, como que hay una sensación de que el escenario está muy contaminado por perspectivas como de la confianza empresarial hacia adelante, dado por la guerra comercial, por lo tanto, y la percepción de que a lo mejor que todos estos índices como de perspectivas del sector empresarial como que se han ido atenuando, están en un sector más como un terreno más neutral. Por lo tanto, como que la espera, como que está expectante. Pero sí es cierto, yo creo, que el escenario macroeconómico da cuenta de una aceleración hacia adelante, donde probablemente el sector no minero o no recursos naturales tenga algo que ver, pero quizás lo que está en cuestión es cuán intenso puede ser esa aceleración
o reaceleración que tenga la economía en el segundo semestre para determinar si vamos a crecer más cerca por la parte baja de 2 a 3 o más cerca de 3%. Pero yo creo que en parte la economía está más abierta y por lo tanto el escenario internacional sí incide en un escenario en que hay como una aversión al riesgo mayor para tomar decisiones de inversión. Probablemente noticias más malas externas hacen más cautas ciertas decisiones y por lo tanto no sé si uno podría separar cuánto es interno, cuánto es externo tan precisamente, pero de alguna manera el escenario externo en el fondo hace que las decisiones de inversión o de consumo sean mucho más expectantes a cómo se desenvuelve eso a la hora de ver cómo se hace reacelerar la economía en el segundo semestre. Yo sigo pensando lo que decíamos en el transcurso del gobierno anterior, cuando se discutía respecto de la baja tasa de crecimiento, que en términos generales, y nadie tiene el dato evidentemente, pero esto es como un orden de magnitud, que 1/3 de la explicación viene de afuera y 2/3 viene de adentro. Ahora, eso, es líquido y cambiante, porque si el tercio de afuera se deteriora significativamente, eso puede tener una incidencia final, ¿cierto? 1/3 multiplicado por algo muy malo, muy significativa. Yo creo que en el deterioro que se está produciendo en la economía chilena hay objetivamente un deterioro de la situación externa, indiscutido, pleno consenso, y así lo manifiesta el Fondo Monetario, así lo manifiesta el Banco Mundial, en fin, y todos apuntan a que va a tener un impacto sobre el crecimiento global y en particular una economía pequeña y abierta como la chilena está muy expuesta y con el principal socio comercial China y el segundo Estados Unidos más expuesta aún. Eso es un dato. Pero agrego que el escenario interno también se ha complicado en un clima político deteriorado, en una dificultad para lograr acuerdos en torno a las reformas más emblemáticas, significativas. Eso va generando un desgaste, eso va generando una pérdida de confianza en los agentes económicos, termina permeando las expectativas entonces, y cuando las expectativas se deterioran, las decisiones de consumo e inversión también se deterioran. Entonces, hoy día, si yo digo, ¿por qué esta economía se está revisando su expectativa de crecimiento a la baja? Bueno, está por los dos lados. El escenario interno se ha complicado y el externo objetivamente se ha complicado. Yo diría que los choques más importantes que tuvieron que ver con el resultado del primer trimestre de este año son relativos al clima, son choques internos por el lado de la oferta, de la actividad, que no tiene mucho que ver ni con política económica, sino que más bien cuestiones relativas a la naturaleza. Ahora, al mismo tiempo hay, como se señalaban mis colegas, un ambiente más pesimista, que se debería en parte de condiciones externas, que ya las hemos mencionado. La economía mundial no parece estarse aproximando a un periodo de expansión del comercio y de la actividad, sino que por el contrario, digamos, vamos por muy mal camino con esta guerra comercial. Y la economía interna, las perspectivas también tienden a deteriorarse por esta falta de acuerdos que impide actuar sobre algunos temas fundamentales que tienen que ser atendidos, como lo tributario, lo laboral, por ejemplo. Así que hay una combinación de factores de ambos lados, pero yo no creo que el 1,6, o sea, el crecimiento del primer trimestre pueda ser atribuido a la economía mundial. Esos fueron aluviones, etcétera, que afectaron fundamentalmente a la minería. La tendencia y las perspectivas para el 2020, sí. Ahí hay elementos externos e internos que están afectando a la inversión y a la capacidad de tomar riesgos futuros. Para el año 2019 no sé si va a haber tanto impulso, quizás la pregunta va a ser cómo puede ayudar para el desarrollo del 2020. Del punto de vista del impulso fiscal que uno puede pensar en estas cosas,
obviamente que hay muchos estudios que muestran o que tienen una visión de que inversión en infraestructura, sobre todo en cosas que son que tienen economías de escala pueden ser muy favorables versus gasto en el fondo del gobierno en bienes y servicios. En realidad, como que el multiplicador fiscal usualmente en infraestructura puede ser más favorable. Pero obviamente que estamos en un contexto que no hay que olvidar de que el gobierno está en un plan de consolidación fiscal, entonces tampoco el espacio de ese impulso fiscal o de cómo sea en el fondo esos arreglos, en el fondo vía concesiones, hay que ver en el fondo cómo se desenvuelve aquello en realidad. Pero puede ser que dentro de todo pueda ser una buena estrategia en términos de señal, pero hay que ver obviamente los detalles de cómo eso se puede materializar, ¿ya? Pero sí, la inversión pública usualmente da un impulso fiscal que puede ser, en la medida que sea productiva esa inversión, obviamente, que sea favorable en la economía. Claro, estoy completamente de acuerdo. Por el lado, o sea, en lo inmediato es poco lo que eso genera, pero hacia los próximos años hay un efecto keynesiano, digamos, de compensar esta caída de la inversión con inversión asociada a actividades públicas en infraestructura, y por lo tanto eso tiene un multiplicador positivo y ayuda a compensar cualquier falta o falla de demanda. Pero yo creo que el lado principal, en el lado de la infraestructura, es ayudar a construir capacidad productiva, ayudar a construir una cierta cantidad de bienes y servicios públicos que están establecidos para favorecer el transporte y con eso ayudar la exportación y el desarrollo de otras industrias. Eso es súper importante. Reducir tiempos de viaje, etcétera. Eso tiene efectos positivos sobre la economía por el lado de la oferta. En ese sentido es importante que sean obras con elementos de eficiencia y de solución de problemas, que sean bien diseñadas y que tiendan a superar los principales cuellos de botella que pueden afectar al sistema de transporte. Sí, yo creo que efectivamente el mayor impacto de echar a andar una agenda fuerte de inversión en infraestructura se vería más a partir del próximo año. Pero ojo, aquí yo dije hace un rato de que había un deterioro de expectativas empresariales. Si es que se aprueban proyectos, aunque se materialicen a partir del próximo año o incluso más adelante, el solo hecho que se aprueben y estén en agenda, en carpeta, pero aprobado, ayuda a contener el deterioro de las expectativas. Entonces ese es un elemento. Una segunda observación es que en la medida que esa inversión se había concesiones, no necesariamente tiene que tener un impacto en los flujos fiscales negativos, ¿ah? Y entonces ahí hay una cosa favorable. Y la tercera es que a nivel más regulatorio micro, sigue habiendo muchos cuellos de botellas para que la inversión privada se destrabe. A mí me toca participar en la industria inmobiliaria y créanme que entre conseguir suelo para desarrollar proyectos y después lograr aprobar permiso de edificación e incluso lograr recepcionar los proyectos terminados es algo cada vez más engorroso. Los tiempos se han duplicado. Entonces, todo lo que se haga por limar lomos de toro en ese aspecto también hace una contribución importante. Y nada de esto que estamos mencionando pasa por el Congreso. Nada de esto pasa por acuerdos políticos con una oposición que está hoy día más bien disruptiva, difícil, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es inteligente hincarle el diente a esa agenda, ¿ah? Aunque el efecto en la actividad misma más intenso sea más adelante. Nada que aportar ahí. Mira, escapa un poco al objetivo del GPM, ¿ah? Pero yo creo que si finalmente el tratar de aprobar las propuestas emblemáticas, en particular la reforma tributaria, se está haciendo cada vez más engorroso, y el nivel de concesiones que hay que hacer en términos de modificar el proyecto para que eventualmente sea aprobado es cada vez mayor, a mi juicio empieza a perder sentido. Se dilata en el tiempo, el hecho de que se esté discutiendo la reforma durante mucho tiempo genera ruido,
Y si finalmente lo que el gobierno logre acordar con la oposición para aprobar un proyecto es algo muy distinto de lo que se envió originalmente, bueno, hay que evaluarlo. ¿Ah? No creo que sea gratis desde el punto de vista de las expectativas mantener abierta esa incertidumbre durante mucho tiempo más. Entonces, o se zanja por lo sano, busquemos donde hay acuerdo y se hace una mini reforma en torno a cosas donde hay acuerdo y que sean positivas desde la perspectiva del Ejecutivo, que es el que tiene la iniciativa, o finalmente se baja la cortina y nos abocamos a las cosas que sí se pueden manejar y se espera que eventualmente haya más adelante una mayoría parlamentaria que permita hacer una reforma de verdad. Pero prolongar esta situación de porfiar con la integración y que dada la integración hay que compensar con miles de otras cosas que terminan deteriorando el proyecto original, a mi juicio pierde sentido. Pero insisto, eso es mi opinión personal y escapa a los objetivos de este grupo. Cierto, pero podemos dar opiniones personales de repente. Yo la verdad es que prefiero el foco. Creo que es bueno que el gobierno concentrara su esfuerzo en lograr pasar ciertas materias claves y tratar de lograr acuerdo en eso, aunque lo que se logre no sea toda la reforma, se consiga algo, se puede iniciar un camino que más adelante se puede retomar sobre la base de otros acuerdos. Yo temo más el problema de la dispersión en muchas iniciativas distintas que son como flashes de luces, digamos, que no se conectan mucho al suelo y que distraen atención, distraen esfuerzo y que al final generan desilusión, porque no se transforman en iniciativas que llegan efectivamente a construirse. En materia de infraestructura, quisiéramos ver proyectos que son posibles de realizar y que empiezan a hacerse, no simplemente que se anuncian como flashes y dan siempre nuevos y nuevos anuncios, porque yo creo que eso termina por deteriorar más las expectativas que tratar de conseguir uno y ver que efectivamente ese uno o esos dos o esos tres se construyen definitivamente, ¿no? Creo que es difícil conseguir los acuerdos, pero es importante seguir trabajando en ello. Es muy pronto para tratar de llegar habría que esperar más datos, yo creo, y otras cosas pero puede, o sea, no da cuenta de que viene empeorando en el margen, sino que se mantiene ahí, pero es difícil poder llegar con un dato a llegar a eso. No, pero yo creo que ahí hay un elemento positivo que no solamente va por las remuneraciones, sino que también por el lado del empleo y el crecimiento de la masa salarial. Ha ido de menos a más en el curso de este año. Tenemos un empleo creciendo algo sobre 1% y los salarios reales creciendo algo sobre 2%. Eso suma más de 3 y bastante más de lo que ha crecido el PIB hasta ahora. Yo creo que eso muestra fuerzas subyacentes algo más expansivas, digamos, que la depresión general reinante. Vamos a ver si ellas logran sostenerse y afianzarse en el resto del año. Eso podría tener efectos muy positivos sobre el consumo, particularmente el consumo más estable, que es el no durable, el consumo habitual. Pero está por verse, ¿no? Ahí no hay seguridad. Lo que creo que es importante recalcar es que no todo se mueve en la misma negativa dirección. Si supiera, habría tomado la posición en futuro necesaria para mejorar sustancialmente mi fondo de retiro. No, pero se pueden hacer algunos comentarios. A ver, yo creo, conversábamos de hecho sobre este tema antes de esta conferencia. Yo creo que uno puede tener algunas aproximaciones respecto del nivel del tipo de cambio.
Mi impresión es que el peso chileno como moneda está bastante castigada a nivel global, porque Chile está muy expuesto a esta guerra comercial. Sin embargo, en la última semana el peso chileno ha recuperado valor, el tipo de cambio ha caído, y eso principalmente porque las expectativas de baja en la tasa de interés en Estados Unidos se han intensificado. Eso nos ha ayudado. Lo que me atrevería a decir es que hoy día el nivel que tiene el tipo de cambio en Chile tiene internalizado un escenario externo malo. Y por lo tanto, hacia adelante yo no veo que esté equilibrado. Yo creo que hay un sesgo. ¿En qué sentido? Que si el escenario externo se despeja, cosa que hoy día se ve cada vez más difícil y que se ha ido postergando, eso es cierto, el tipo de cambio debiera corregir a la baja. En cambio, si el escenario externo se mantiene complicado, el tipo de cambio no le queda tanto espacio para seguir subiendo. Entonces hay un sesgo un poquito a la baja si es que efectivamente la situación externa mejora. Porque, insisto, en los mercados está incorporado un escenario bastante negativo. Pero quería hacer un comentario adicional respecto a la actividad. Me parece interesante lo que decían respecto de la masa salarial. Hay una perspectiva, una visión, a mi juicio, exageradamente negativa del primer trimestre. Efectivamente, fueron fenómenos puntuales los que explicaron que fuera tan malo ese número. El PIB no minero tuvo un desempeño relativamente mejor en el primer trimestre. Y en el IMASEC de abril se observa una reaceleración en la actividad tanto minera como no minera. O sea, si uno mide el crecimiento, entre comillas, en la punta, como lo miden en Estados Unidos, en Europa, en las economías desarrolladas, hay una reaceleración de la economía en el dato de abril que es interesante. Para que no todo está perdido, digamos, para que no nos pongamos tan negativos. Una cosa para agregar sobre el tipo de cambio, es cierto lo que dice Tomás, hay un factor adicional que tiene que ver cómo va a ser el mensaje más reciente del Banco Central con respecto a la trayectoria de la tasa, que es lo que ve. Eso también podría tener un impacto en el fondo si un escenario de mantención y todo el mercado le cree que es una mantención durante todo el año, o si queda más una probabilidad de una baja de tasa, puede ser que eso también tenga un impacto, a pesar que no se materialice en esta reunión, podría también tener un impacto, al igual como fue cuando se supo en la minuta de discusión que hubo un impacto adicional de depreciación, porque el mercado descontó que el banco estaba hablando de bajar la tasa. Entonces probablemente como el banco mencione y cómo el mercado lo recoja con respecto a la trayectoria de tasa, eso puede tener un impacto también de un tipo de cambio más o menos depreciado según cómo se internaliza esa trayectoria de tasa hacia adelante. Yo quisiera agregar otro factor de riesgo, que es el externo. Estamos de acuerdo que esta expansión extraordinaria de la economía norteamericana, que todavía continúa, no va a durar para siempre. Pero según cómo esa se resuelva, va a haber una reacción distinta de nuestro tipo de cambio, ¿no? Y ahí tenemos dos posibilidades. Una en que simplemente se llegue a una depresión o una recesión o una desaceleración basada en el quiebre de las relaciones comerciales. Y fundamentalmente por ese lado, ahí veríamos que eso se transmite hacia la economía nacional, pero no veríamos un efecto de depreciación muy marcado del peso. Pero por el contrario, si es que esta fuerte expansión termina con una aceleración inflacionaria en los Estados Unidos, con una huida de inversionistas hacia activos reales como por ejemplo los commodities, con alzas del precio del cobre, podrían haber efectos muy distintos sobre nuestro tipo de cambio, o alzas en las tasas de interés internacionales. Entonces hay una maraña bastante grande de distintos riesgos que pueden afectarnos, y de ahí la gran volatilidad. Yo creo que es muy difícil hoy día, sobre todo en esta situación de como cambio estructural en la economía global, de anticipar tipos de cambio.
Buena pregunta. Yo creo que es otra variable que va a afectar, por ejemplo, las expectativas de movimiento en la tasa de interés y de rebote el impacto sobre el tipo de cambio. Aquí hay un compromiso del Banco Central de revisar tres variables clave. Una, cuál es el nuevo cálculo del crecimiento potencial. Dos, cuál es el nuevo cálculo del crecimiento tendencial. Y tres, cuál es el nuevo cálculo de lo que es la definición de la tasa de interés neutral. Tres variables claves para todo esto que estamos conversando. Mi impresión es que es probable que se revise algo al alza el crecimiento potencial, porque ha habido una recuperación en la inversión que da pie para eso, pero esto es especulación propia y aquí no tienen por qué estar de acuerdo mis colegas. Segunda prejuicio es que se puede revisar algo al alza también el crecimiento tendencial, porque uno de los factores productivos, que es el factor trabajo, es hoy día más abundante por lo que ha sido el proceso migratorio, y hay un crecimiento de la fuerza de trabajo significativo asociado a eso. A pesar de que es un fenómeno por una vez, pero bueno, hay una holgura mayor por ahí. Y respecto de la tasa de interés neutral, y esto puede parecer contradictorio si uno revisa las otras dos cosas para arriba, tengo la impresión que si se revisa, se va a revisar algo a la baja, siguiendo la tendencia global, siguiendo la tendencia de todos los bancos centrales en general en el mundo que han ido revisando la tasa de interés de equilibrio o neutral a la baja. Entonces, súper relevante tu pregunta y esto se va a despejar ahora en el próximo IPOM. Sí, yo creo que se va a revisar al alza los dos, el crecimiento tendencial y el... No, eso no. Bueno, se va a publicar en un rango de crecimiento, efectivamente, pero es probable que se mantenga, no me recuerdo cuál fue el último que se publicó. 3 a 4. Es probable que se va a bajar un cuarto de punto, probablemente. Claro, tienen que reducirlo a 3/4 de punto Claro. el rango. El rango se tiene que achicar, Claro. Entonces probablemente lo van a achicar con un sesgo a la baja. Claro, o sea, desde el punto de vista táctico, yo creo que el Banco Central tiene que, va a tener que hacer un cuadre que tiene que ver con lo que decía Tomás de cuál es la tasa de interés neutral, cuál es el crecimiento tendencial o el PIB potencial, cuáles son las holguras de capacidad actual, y junto con ello un rango de crecimiento. Entonces, claro, por ejemplo, si el Banco Central bajara poco el rango de crecimiento, tiene menos espacio para decir que tiene que bajar la tasa, probablemente. Pero si lo baja si lo baja más el rango de crecimiento, le pone un sesgo a la baja, probablemente eso le da terreno para poder decir que se abre la oportunidad de bajar la tasa de interés. Entonces tiene que hacer un encuadre en su conjunto para poder justificar también tácticamente su trayectoria de tasa de interés en ese sentido. Además hay que empezar a mirar más el 2020 que el 2019 en materia de desarrollo futuro de la política monetaria. Muchas gracias. Muchas gracias.